Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. Oramos a Dios. Padre Santo, en esta tarde gracias te doy, porque me das el privilegio de ser el vocero de tu palabra. Te pido, Señor, que unjas mis labios y pongas en mi mente y en mi corazón la palabra, Señor, que compartiré con tu iglesia. Si bien ya lo has hecho en el tiempo en que he estado reflexionando o meditando en el tema, pero sé tú el que tome, Señor, el control totalmente, y que tu iglesia escuche no la palabra de un hombre, sino tu palabra, Señor, la palabra que sana, la palabra que consuela, la palabra que edifica, la palabra que trae, Señor, exhorto, alimento y bendición a las vidas. A eso ha venido tu iglesia, para ser por ti ministrados, por ti bendecidos. En tu nombre santo, pues, nos encomendamos a tus manos, y sé tú, Señor, el que trates con cada uno de tus hijos. En el nombre de Cristo. Amén. Saluden a sus hermanos en su alrededor y luego glorifiquen al Señor. Tomen su lugar un momento. Al Señor la gloria y el honor. Bendito sea tu nombre. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Cuando nosotros leemos alguna noticia de algo que aconteció en algún lugar, la leemos llana y sencillamente así como están, sin tener mayor información acerca de lo que había en ese lugar, en el momento, e inclusive mucho menos conocemos acerca de lo que acontecía antes de que ocurriera lo que ocurrió. Simplemente vemos, oímos y hasta allí. Y algunos nos hemos acostumbrado a acudir a la palabra de Dios o a las Sagradas Escrituras para leer simple y llana y escuetamente. La palabra escueta quiere decir así, sin nada, sin ponerle nada alrededor, lo que está escrito en la Biblia. Y tenemos una verdad, pero es una verdad que no hemos comprendido en el sentido pleno. No conocemos los pormenores, ni conocemos el impacto, ni siquiera lo que significó para los que estaban presentes en el momento de lo acontecido, mucho menos de lo que fue después, de qué manera los impactó, o les perjudicó, o los benefició. Hoy, sin ánimo de querer ser más abundante de lo que ya la palabra de Dios dice, y quizás yendo un poquito a la especulación de pensar, de reflexionar, de meditar, diré que este evento, la entrada de nuestro Señor Jesucristo, aquel particular día, aquel domingo de su último domingo de ministerio terrenal, Jesús, Él sabía en sí mismo que se estaba acercando el momento de su partida. Se los había anunciado a sus discípulos. Les dijo: vamos a Jerusalén, y allí el Hijo del Hombre será entregado a las manos de los pecadores, y lo herirán, lo maltratarán,
blasfemarán en su contra, inclusive lo entregarán a la muerte. Todo esto lo sabía, él lo entendía. Él sabía que aquel domingo que estaba entrando ese día era un día significativo para él. Los discípulos mismos ni siquiera comprendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Pero Jesús estaba viniendo a un pueblo que tenía una situación histórica particular. Un pueblo que había sufrido muchas situaciones y que en el momento mismo en que Jesús estaba llegando a Jerusalén, estaban pasando por un tiempo de crisis, un tiempo difícil en verdad. Oprimidos, explotados, abusados por el imperio que los estaba dominando, cobrándoles impuestos injustos, inclusive por hombres del mismo pueblo que habían sido levantados para que fueran representantes del imperio romano y les cobraran determinados impuestos por entrar por las puertas a llevar mercancías o salir por el mismo. Aquellos cobradores de impuestos a los cuales de una manera común se les conocía como, ¿se acuerdan? ¿Cómo se les llamaba? Los publicanos. No porque publicaran algo, sino porque estaban para cobrar. Se enriquecían a costa precisamente de los que tenían que pagar algo, porque si el imperio decía tienen que pagar un dracma por entrar, ellos cobraban 2 dracmas, y un dracma era para el imperio y otro dracma era para ellos. Y algunos eran exageradamente abusivos y cobraban mucho más todavía. El pueblo los odiaba porque eran no solamente traidores al ser representantes de un imperio ajeno, alguien que los oprimía, sino además por la manera abusiva en la cual ellos se manejaban, o la manera en que actuaban. Los judíos ya estaban hartos, la pobreza era extrema, la crisis natural o la situación en la que vivían en medio de un terreno semiestéril, donde no había mucha agricultura, donde la pesca era limitada, no había mucha riqueza, eran pocos, como siempre ha ocurrido entre los países del tercer mundo, los países latinoamericanos, donde la riqueza se concentra en unos pocos, y la riqueza es en unos pocos y la pobreza en la gran mayoría. 2, 3, 20 o 30 familias a lo sumo son las dueñas de todo el país y de todos los negocios. Y los menos son los que disfrutan de todo, y los más son los que menos tienen y los que más sufren y de los que menos se compadecen. Y esta era la situación de un pueblo empobrecido, un pueblo que estaba cansado, habían sufrido muchas humillaciones, tenían una creencia, tenían un credo, se proclamaban como el pueblo de Dios, eran los descendientes de Abraham, un pueblo al cual el Señor había sacado por diferentes situaciones y lo había bendecido siempre. Un pueblo que eran testigos del poder de Dios. Ellos sabían que servían al eterno, al único, al soberano, al absoluto, al único Dios. Y era el Dios de ellos, el Dios de sus padres, y era el Dios al cual servían y se esforzaban de alguna manera, pero tenían tantas ideas y tantas cosas. Pero habían sido explotados por los imperios. El imperio medo-persa los había subyugado en algún tiempo. Los griegos vinieron después y también se encargaron de oprimirlos, se encargaron de explotarlos. Luego vino el imperio de los romanos y ahí estaban también bajo el control. Cuando uno está cansado de la pobreza, cualquier palabra de esperanza que se le da a uno la toma como valiosa, ¿verdad? Cuando usted tiene hambre, o cuando usted no tiene un vehículo en que moverse y alguien le dice, hombre, qué mal estás, te voy a regalar una bicicleta. Y esa palabra es una palabra buenísima, ¿verdad? Una palabra de esperanza. Me va a regalar una bicicleta. El problema es que no le dijeron cuándo. Ese es el problema, ¿verdad? Cuando le dicen, te voy a regalar una bicicleta, me va a regalar una bicicleta, y todos los días se despierta soñando que la bicicleta ya está allí. Y pasan los días, y pasan los meses, y la bicicleta no llega, porque no le dijeron cuándo se la iban a dar. Esta era la situación de Israel. Este era el pueblo de Dios que también tenía promesas de grandeza, promesas de bendición de parte del alto Dios a través de sus profetas.
Ellos esperaban su liberación. Esperaban que aquella opresión se acabara y un día llegaran a ser ellos de nueva cuenta la cabeza de las naciones. A través del profeta Jeremías el Señor había hablado bien claro a su pueblo. Jeremías capítulo 23 versos 5 y 6 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David de nuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Y en Isaías capítulo 61 versos del 1 al 6 hay una promesa hermosa que todavía hasta estos días está pendiente de cumplirse. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Gloria a Dios, aleluya. Israel tenía estas promesas, y puedo seguir leyendo más y más y más. Hay tantas promesas. Isaías capítulo 2 versos 2 al 4, breve. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Todavía promesas que están por cumplirse, pero promesas de Dios, promesas fieles, promesas que se cumplirán. Y el pueblo vivía con esa expectativa. Sabían lo que los profetas habían anunciado. Era su esperanza. Vivían oprimidos, vivían en pobreza, vivían en miseria, explotados por los de su misma nación, por los pueblos ajenos. Pero la esperanza del pobre, la esperanza del oprimido, es la única que lo mantiene en pie. Es la única que lo hace estar todavía, ¿verdad?, esperando. La esperanza es lo que muere con el hombre. La esperanza es lo que muere con el hombre. Estira la situación de Israel. A este pueblo es al que vino Jesús entrando aquel día. Antes, días antes, meses antes, había venido un profeta en particular llamado Juan, apodado el Bautista. Y vino con un anuncio muy curioso, un anuncio particular. Y vino diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Reino de los cielos? ¿El reino de los cielos se ha acercado? Entonces Dios está ya por cumplir su promesa. Y el mensaje de Juan atrajo a muchos y salían a él y eran bautizados por él. Y el arrepentimiento era una de las cosas que el pueblo estaba precisamente haciendo, teniendo manifestaciones de arrepentimiento. Juan es apresado, pero Jesús se levanta
y empieza también a predicar. Y lo curioso del mensaje es que fue una repetición de lo mismo que Juan había venido diciendo. Mateo capítulo 4 verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén, aleluya. El reino se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. La chispa se empezó a avivar más. El pueblo se empezó a llenar de euforia, de confianza. Estaba ya por cumplirse lo prometido. Ya iban a acabar las penurias, los problemas del pueblo de Israel, los oprimidos, los agobiados, los que no sabían ya qué hacer con la vida, los que no tenían absolutamente nada. Iba a cambiar su situación para siempre. Jesús mismo había dicho a sus apóstoles, siguiendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Pudo atizarle a la lumbre. Y yendo a predicar, eso he leído en Mateo capítulo 10, verso 7. Y yendo a predicar, les dijo a los apóstoles, el reino de los cielos se ha acercado. Todo aquello alimentó toda una mayor expectativa. El pueblo estaba eufórico esperando. Jesús había andado entre ellos haciendo cosas que nunca se habían visto. Amén. Los ciegos veían, los sordos oían, Aleluya. los muertos eran resucitados, los cojos volvían a andar, los paralíticos se levantaban. Amén, aleluya. Y aquel hombre hablaba con una autoridad que nunca nadie había manifestado. Los soldados mismos que fueron enviados para aprender a Jesús, cuando vinieron a los que los habían enviado, les dijeron, nunca ha hablado hombre como este hombre. Amén, aleluya. Nunca, Dios, nadie había Gloria a Dios, aleluya. tenido un ministerio, una manifestación de poder. Los demonios se sujetaban. Los endemoniados salían al encuentro de Jesús, pero solo para postrarse, no para asustar. Y Jesús con su palabra solamente los reprendía y los mandaba fuera. Una autoridad tremenda, incomprensible, nunca vista. Los apóstoles mismos estaban asombrados. Estando Jesús en la barca, hizo callar al viento y calmar la tempestad. La mar también se calmó, y dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y los mares le obedecen? Amén, aleluya. Gloria a Dios. Cuando entra Jesús aquel día a Jerusalén, la verdad es que el pueblo se abalanzó para proclamarlo. Y Jesús siempre se había negado a admitir el reconocimiento de que le reconocieran como rey. No quería ni siquiera que alguien lo llamara el Cristo. Él sabía que él era eso. Él sabía que él era el Cristo, que él era el ungido, que era el Dios que se había hecho hombre. Él sabía que él era el rey prometido también. Sin embargo, no lo había admitido, y aquel día no negó que los que se expresaron voluntariamente, de manera espontánea, lo hicieran. Y el pueblo, al verlo venir, montado sobre aquel asnillo, que no supieron entender, no supieron leer lo que estaba aconteciendo tampoco, no hicieron la lectura correcta, simplemente vieron al rey que venía en camino, entrando a la ciudad, y empezaron a proclamar, a glorificar, a cantar, Hosana, Hosana. La palabra Hosana es una palabra tan significativa. Es una palabra que significa sálvanos. Hosana, sálvanos. Ya, qué bueno que has venido. Ya libértanos. Ya líbranos de toda esta situación de la que ya no sabemos qué hacer. ¿Cuánta desesperación cuando hay necesidad? ¿Ha estado usted en una situación así? Aleluya. Cuando lo único que dice es, Señor, o me sanas o me llevas, pero ya se acabó el asunto. Ya no aguanto más. Ya no puedo más con esta situación.
¿Ha llegado usted a ese punto? Hubo un tiempo en que para mí era muy significativo un canto de Jesús Ariel Romero. Casi me lo aprendí, nunca lo he podido cantar porque yo no tengo la voz de él. Pero en él, el cantautor expresa pues una palabra de esperanza. Cuando uno siente que ya no puede más, cuando uno sabe que ya no da más, entonces lo que tiene que hacer es volver la vista al Señor y saber que Él está allí para seguirnos sosteniendo y fortaleciendo. Pero bueno, la desesperación es la desesperación. Y cuando dijo alguien es que cuando alguien se está ahogando y le dicen, ahorita te saco, pues te estás tardando demasiado, ya no sé qué hacer. Ya lo que quiero es que alguien me saque. Espérame tantito, nomás déjame quitarme los zapatos, por favor, tírate con todo. Ya no sé qué hacer. Sí, imagínense decirle al que se está ahogando, espérame, es que traigo una camisa nueva, déjame quitármela. Qué tontería, ¿verdad? Uno no puede admitir, espérame, no puede. Los segundos se convierten en la eternidad. Y de ello puede que dependa la vida también. Pues aquel pueblo se encontraba precisamente en esa expectativa. Para ellos, la entrada, la venida de Jesús significaba precisamente el cumplimiento de sus expectativas, su esperanza. Aquello con lo que tanto habían soñado estaba empezando a cristalizarse, a realizarse. Su libertad como pueblo, como nación, estaba ya por cumplirse. Allí venía el rey. A partir de aquí las cosas van a cambiar. Esa nación volverá a ser una nación poderosa y vendrán, como hemos leído en las palabras que leí antes de los profetas, van a venir los extraños a servirnos. Van a servirnos y nosotros nos vamos a dedicar solo a la alabanza y a la adoración al Señor. Seremos reyes y sacerdotes. ¿No tiene la misma esperanza usted? ¿No tiene esperanza de que un día será usted sacerdote del Dios Altísimo? Y solo estaremos delante del Eterno en exclamaciones de júbilo, de alabanza, de honor, celebrando. Si alguien lo entiende y lo anhela, sígalo cultivando. Es una verdad. Es algo que va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Era el inicio de una era de prosperidad económica. ¡Wow! Se acabó el hambre, señores. Ahora habrá abundancia. El vino va a correr como ríos. Lo menciona así porque para los israelitas es parte de su alimentación. Era parte de sus costumbres. El pan va a estar por todas partes. No habrá hambre, ya no habrá necesidad. Qué bueno, ¿verdad? Bendito sea Dios. La gasolina ya va a bajar de precio, nos la van a regalar. Señor, por favor, te rogamos, sálvanos ya. Señor, sálvanos ya. Eso es lo que significaba la entrada del Maestro. Pero no todo el mundo percibe las cosas del mismo modo. Había un grupo de religiosos que habían venido tomando el control de la vida de Israel. No solamente en el aspecto religioso, sino hasta político. Porque tenían tanto poder que el gobierno no los podía ignorar. Ellos eran los que gobernaban. Eran la clase pudiente, la clase dominante. Eran los que manejaban el templo y los bienes y los negocios, todo lo controlaban. Los fariseos, los escribas, los saduceos. La llegada de Jesús, la entrada de Jesús a Jerusalén aquel día, para ellos era algo terrible. Ellos no estaban felices de que aquello estaba aconteciendo. Jesús los había condenado anticipadamente. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Santo Dios. Palabras fuertes, palabras de juicio. Jesús los había rechazado por su legalismo, por su religiosidad hipócrita.
estéril. Aleluya. Para ellos aquello era la confirmación de que se les había acabado ya toda oportunidad. Era el final de su poderío económico, político y religioso. Se acabó. Jesús mismo no reconoce nuestra piedad. Jesús los había condenado. Ellos tuvieron que admitir algo con una expresión de tristeza. Fíjense lo que dice Juan capítulo 12, versículo 19. Dice: pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Mirad, el mundo se va tras él. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Se acabó. ¿Qué cosas, no? Se provocan reacciones tan distintas según sean las expectativas de uno. Me acuerdo una vez que una joven, y ya lo he platicado muchas veces, estaba yo joven, aunque ya estaba muy joven, era solo un diácono, y luego me dice: Marcos, ¿tú crees que el Señor puede venir en cualquier momento? Le digo: claro que creo, yo lo estoy esperando. Pídele que se tarde poquito. Es que ya me voy a casar el año que entra. Me dio risa, ¿verdad? La quise condenar, pero me dio risa mejor. Le digo: pues es mejor que te vayas así. ¿Para qué andas con amarguras, hombre? Ay, no sabes ni con qué bicho te vas a unir. Y eso de bicho puede ser bicha también. Mejor, como dijo Pablo, ¿verdad? Me voy por otro lado, y no es el sermón, pero solo lo voy a decir como parte. Mejor las solteras y los solteros, mejor quédense como están y sirvan al Señor así. Pero bueno, no me queda decirlo. No me queda decirlo, digo yo. Miren, hermanos, las reacciones por lo que ocurre o por lo que acontece son tan distintas. Los apóstoles, para ellos tenía un valor distinto aquello. Cuando lo vieron que el Señor fue montado sobre el asnillo y empezó a bajar, no entendieron al principio, pero cuando empezaron a ver el pueblo exclamando y tendiendo sus mantos y cortando ramas de los árboles para ponerlas por donde Jesús iba pasando, entonces ellos también se llenaron de euforia, se llenaron de alegría y empezaron a cantar con el pueblo: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, hijo de David. Y empezaron todos con una fiesta, y los discípulos danzaban y cantaban. Todo era alegría. Se estaba inaugurando el reino. Y aquellos que tanto habían cuestionado, por lo que tanto habían alegado en los caminos, ellos platicando entre sí. Y cuando el maestro se siente, ¿quién creen ustedes que va a ser el que se va a sentar a la derecha? ¿Y quién a la izquierda? Hasta la madre de dos de los apóstoles quiso madrugarles y fue y le dijo al Señor: Señor, tengo una petición que hacerte. A ver, dime. Señor, que cuando tú establezcas, te sientes en tu trono, uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a la izquierda. La miró el Señor y dijo: madres, madres, a fin de cuentas, madres. A fin de cuentas, ¿verdad? Siempre, bueno, siempre deseamos para los nuestros lo mejor. Jesús le dijo a ella, y ahí estaban los hijos, esa es la otra. Ahí estaban los hijos esperando que el Señor dijera: sí, está bien, para decir: yo, Señor, yo a la derecha, porque nadie quería ir a la izquierda, pero bien, ya cuando menos uno aquí y otro allá. Aleluya. Y el Señor les dice: ¿pueden ustedes beber de la copa que yo bebo? Sí, Señor, podemos. Pues sí, la van a beber. Pero el Señor sabía de lo que estaba hablando y ellos no lo entendían. Y del bautismo, porque yo soy bautizado también, serán bautizados. Pero el sentarse uno a mi derecha y el otro a la izquierda no es un asunto mío, sino de mi Padre que está en los cielos. Él es el único que lo puede dar. Había una preocupación muy seria. Ellos alegaban sobre esto y Jesús los tuvo que llamar.
Y les tuvo que decir, miren, el que quiera ser el mayor entre ustedes tendrá que ser el servidor de todos los demás. Y ese problema no se ha acabado entre nosotros, quiero decirles. Porque a la mayoría de nosotros hay nada más, como dijo mi tío Juan, si quieres saber quién es Juanito, dale un carguito. Si quieres saber quién es Juanito, dale un carguito. Aleluya. Uno quiere que, miren hermanos, yo soy el pastor y aquí me voy a sentar. Aquí quiero que me traigan todo lo que necesitan. ¿Me entienden? Aleluya. Santo Cordero, aleluya. Pues no les extrañe porque hay quienes son así. Y cuando algunos somos diferentes, como que nos menosprecian. Ah, este pastor no sirve para nada. Agarra la escoba y anda barriendo ahí como todos los demás. Para algunos eso es motivo de menosprecio. Valoran más a los que son déspotas, altivos, reclamadores. Y hay quienes se la creen y dicen, no, déjese de cosas, cállese la boca cuando esté delante de mí. Como que hay quien le gusta eso. Ahora sí tenemos líder, ahora sí tenemos pastor. Eso es lo que les gusta a algunos. Y hay cristianos, y hay inclusive ministros, algunos de nosotros como ministros, tenemos una actitud, una tendencia así. ¿Sabe usted que la grandeza está realmente en el servicio? Y eso es lo que Jesús les quiso enseñar siempre. El día que el Señor se ciñó con una toalla y trajo un recipiente con agua y empezó a lavarle los pies a cada uno de ellos, se quedaron viéndolo y Pedro dijo, Señor, ¿tú? ¿A mí? ¿En él? Oh, perdón. Tú no me lavas los pies a mí, Señor. Si no te lavo, no tienes parte conmigo en el reino. Señor, pues entonces no me laves los pies nada más. Báñame también. Lávame todo el cuerpo. Los que son limpios no necesitan más que lavarse los pies. Eso es todo. Que por cierto aquí, ¿cuándo celebramos la última ceremonia de lavatorio de pies? ¿Ha participado usted alguna vez en ella? Vamos a empezar. Y es bien, fíjense qué notorio es, porque luego se nota, los hermanos empiezan a escoger a quién le van a lavar los pies. Y siempre es el compadre a la comadre, si se fijan. Siempre va por ahí la cosa. Siempre es la misma, es parte de la misma clica. Siempre de la misma pandilla. Déjese de cosas. Vaya y lávele los pies al que más gordo le cae. Porque de este modo está usted demostrando la humildad, la sencillez y la sinceridad que el Señor espera de cada uno de nosotros. No del que lo apapacha y lo invita a comer. No, pues qué chiste, ¿verdad? Pero del que usted sabe que está hablando mal de usted, del que no le agrada mucho, porque hay quienes inclusive me caen gordos ya desde que los vi. No necesitan hacerme nada. Ya nada más porque los veo, ya me amargaron el día. Digo, ese es el pensar de algunos, perdón. A mí no me caen mal ninguno de ustedes, nomás todos. Hay tantas cosas que la palabra nos enseña. Gloria a Dios. Qué tardos somos para entenderlo. Para el Señor no significaba lo mismo que para todos los que estaban en su derredor. Para Él las cosas tenían un valor distinto. Él sabía que aquello que estaba aconteciendo no era sino el acercamiento al final de su ministerio terrenal. Su vida
estaba llegando al final. Su vida humana. El pueblo lo exaltaba como rey, pero luego lo iban a entregar como delincuente. Qué curiosos somos los seres humanos, ¿verdad? El reino de Dios, del que tanto se había anunciado y que no lo habían entendido ni los que estaban más cerca de él, era un reino no material, sino era un reino espiritual. Un reino que se establece en el corazón de aquel que lo recibe. Así es. Un reino que produce frutos desde adentro hacia afuera. Aleluya. Pero bueno, inclusive hasta nosotros mismos los que predicamos ahora el evangelio en este tiempo, predicamos un evangelio humanista, humanizado, y hablamos de bendiciones en el sentido material. Y enfatizamos mucho en el aspecto solamente externo y nos olvidamos de lo interno. Jesús siempre habló en contra de esto. Y el reino de Dios debe de establecerse en el interior de cada uno de nosotros. Desde adentro. Vivir sujetos, sometidos. Que nuestro ser, si nos doblamos, es porque tengo la voluntad, porque tengo la actitud, porque hay hambre en mí, porque necesito de Dios, porque hay un reconocimiento de su grandeza. No porque tan solo estoy invitando a los que están alrededor. Si domino, si doblego la carne, si me pongo en ayuno, es no porque no vaya a decir algo que no agrade o porque esté buscando el aplauso, sino porque hay en mí una hambre de ti, Señor. Y solo puede ser mitigada esa hambre con tu presencia. Gloria a Dios. Aleluya. El reino de Dios es un reino de paz. Porque lo primero que se manifiesta en la vida de aquel que recibe al Señor es una transformación que hasta se refleja en el rostro. Amén, amén. Mira, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? No me pasó nada. Tuve un encuentro con el Señor. Y el brillo que despedía el rostro de Moisés no es más que una sombra de la grandeza de la obra del Señor en las vidas nuestras. El mundo entero tiene que mirar, no solamente porque aprendimos a disfrazar o a actuar, a copiar las expresiones, no, sino porque la vida entera ha sido transformada. Vino el Señor a habitar en nosotros y nos trajo así su paz, una paz que ya había profetizado. El Señor vino precisamente para establecer su reino con ejemplo. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Amén, aleluya. Amén, amén. Pero luego dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Amén, aleluya. Pero dice que al venir al Señor y por consecuencia de esto, dice que luego tendremos paz. Y la paz es lo que algunos no tenemos. Miren, estamos tan nerviosos. Hay quienes no les para el pie todo el rato, están desesperados. Estaba en un culto hace pocos días y tenía al pastor de la iglesia allí por un lado mío y a otro de sus diáconos por el otro lado. Y estaba alguien dirigiendo la palabra, me iban a dar el lugar a mí para predicar. Y vi al pastor que estaba con el pie y le pongo la mano y se lo detengo. Y nomás me miró de reojo. No le dije ninguna palabra y ahí le detuve la mano. Le detuve el pie. Y luego el diácono está en el mismo plan y le pongo la mano también. Y nomás se miraron. Les quité la mano y empezaron otra vez. Les digo, pues ¿qué no saben tener paz? Ay, hermano, perdón. Gloria al Señor. Aleluya. Como yo los bauticé, es que tengo autoridad sobre ellos. Fui su pastor, aunque sea muy el pastor y muy el líder de la zona. Y si le hablo me pone atención. Y luego me dice, sí, no son malos hábitos, le digo. Malos hábitos. Y necesitamos otra vez la paz de Cristo.
que el reino de Dios se haga realidad en nuestras vidas. Aleluya. Miren, estamos hablando hoy de un evento histórico, pero ¿sabe usted qué es lo que es más importante? No tan solo recordar los eventos históricos y ponernos a llorar, sino que entendamos eso y le podamos dar significado o sentido para nuestras vidas. Jesús entró a Jerusalén aquel domingo, pero entró ya a su corazón. Habita en su corazón. Ha venido para tomar control de su vida. Aleluya. El reino de Dios se ha establecido en su interior. Aleluya. El Señor gobierna su vida. Ha sometido todas sus maneras equivocadas de vivir, porque hemos vivido equivocadamente. Ahora está el Señor como rey sobre su vida. Usted es un súbdito del reino. La voluntad del Eterno es lo que usted está buscando, o sigue haciendo lo que se le viene en gana. El reino de Dios se tiene que establecer. Por favor, ábrale las puertas de su corazón al Señor y invítelo. Señor, ven y habita en mí. Antes cantábamos un coro que decía: ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. ¿Se acuerdan? No todos. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Aleluya. Qué preciosa invitación. Aleluya. Cuando la expresamos con sinceridad, Aleluya. no damos motivo para que el Señor siga entristecido. ¿Qué sabe usted? Oiga bien esto. El Señor no solo lloró cuando llegó a la ciudad, y al verla lloró sobre ella y dijo: si tú también supieras todo lo que está dicho acerca de ti, pero ahora está encubierto. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, mas no quisiste? Santo es el Señor. ¿Saben que aquello es histórico? El problema es que Jesús sigue llorando por muchos de nosotros. ¿Le ha dado usted motivos al Señor para que llore? No, yo no. Yo sí. Y lo reconozco. Y le he pedido disculpas muchas veces. Y lo sigo haciendo. Por eso aquel canto que en estos días algunos se recuerdan, aquel que dice: sufrió agonía el Rey del Universo cuando el traidor lo entregaba con un beso, siendo azotado por los hombres aquellos, estando herido, perdón pidió por ellos. Santo. Pero en el coro dice: en mi sueño yo vi que te azotaban y corrí, Señor, a defenderte, pero el verdugo que yo pensaba era otro, al ver su cara, Señor, yo vi mi rostro. Aleluya. Nosotros tenemos que valorar esto. ¿No piensa usted? Mire, si en lugar de venir a adorar al Señor, usted viene con una actitud equivocada, hermano, el Señor está sufriendo por causa de usted. Aleluya. Más que el Señor recibir su adoración y sentirse feliz, dice: ¿cuándo vas a cambiar de actitud? Aleluya. No porque me traiga beneficio a mí, sino por ti. Esa vida miserable que estás viviendo es a ti a quien te afecta. No eres feliz. Ahora, por más que te doy testimonio, por más que te curo, por más que te bendigo, parece ser que te alejas más. Gloria al Señor, aleluya. Que Jesús venga y asiente su reino en nuestros corazones, y entonces podamos repetir la palabra: Señor,
Que se haga tu voluntad entre nosotros, como se hace Aleluya. en los cielos. Aleluya. ¿Cuándo vas a rendirle tu vida a Cristo? No digo solo a los que no son bautizados, también a los bautizados. Ya no divagues más. De una vez decídete, toma la decisión. El Señor ya hizo lo que tenía que hacer. Un día va a venir de nueva cuenta, pero miren, entendamos, vino montado sobre un burrito, símbolo de la paz. Vino con una actitud pacífica para darnos la oportunidad. El Señor está actuando con toda mansedumbre, con toda calma, dándonos una oportunidad preciosa. ¿Cuándo se va a cerrar esa oportunidad para usted? ¿Espera que el Señor venga? Como dice Apocalipsis capítulo 19, como Rey de Reyes y Señor de Señores, para gobernar a las naciones. No dice que con misericordia y amor, dice que con vara de hierro. ¿Es lo que espera? Un día va a venir el Señor así, porque así va a venir. Y entonces sí, el mundo entero, aún aquellos que no quieran humillarse, ¡dóblate! No puedes estar de pie cuando yo estoy aquí pasando. Ahorita algunos hasta blasfeman y gritan, cállate. Porque es la única manera en que algunos sabemos entender. Es tiempo de reflexión. Es tiempo de reconsiderar las cosas. El mensaje de Dios sigue allí. ¿Qué prefieres? ¿Paz y bendición o angustia y opresión? El Señor te ofrece la paz y la bendición. Amén, así El es. Señor te ofrece el gozo, Amén, aleluya. óleo de gozo en lugar de angustia. Gloria a tu No nombre. tienes por qué seguir batallando. Aleluya. Deja que Jesús entre a tu corazón y que su paz impregne todo tu ser. Ponte en pie. Aleluya. Gloria a tu nombre, aleluya. $1,020 fue lo que se reunió al final.